Muy bien, vamos a presentar a nuestro invitado esta mañana, ¿verdad? Para poder desarrollar varios temas, porque para decirles a ustedes, amigos paisanos, pues acá mismo lo tenemos ya con nosotros y me da mucho gusto porque fíjense que, pues sí, en el abordaje amplio de las estrategias, pues Luis Contreras, quien es analista político, consultor en seguridad y ciudadana y policial, pues podemos hacerlo. Luis, Un gusto, Natán, buenos días. gusto de saludarte. Qué bueno verte nuevamente. Tenía días de no verte, feliz año, feliz Día de Reyes. De todo. Casi Semana Santa. Sí, también. pues sí, es que vos pasas bien ocupado. No, hombre, Ya hoy te das el taco de decir, fíjate que estoy muy ocupado en mi agenda. Decir. No me di antes, yo te he dicho varias veces. Al final, mira, los datos, como dicen, el dato mata relato. Y por más que quieran con esa retórica, esa verborrea, tratar de tergiversar lo que está pasando, el dato mata relato y los números ahí están. Ahora, lo que dice Portillo Cuadra y ante los medios y ya en el pleno vota abstención, ¿cómo lo interpretas? Esa es una postura endeble. Es decir, a lo típico como eran los de muchos diputados que se fueron en el pasado, ¿te recuerdas? Que daba una postura en medios, como antes no había medios de comunicación que replicaran tanto, hoy como las redes sociales también, el Twitter y todo esto, la población no seguía esa sintonía de lo que dijo al principio y lo que hizo después, es decir, no se conocía a veces la votación, o tardaba más en llegar el mensaje solamente en periódicos escritos, me explico, pero ahora tiene la capacidad, por ejemplo, pusiste acá el video de él y ahí está la abstención. Eso es muy puntual decirle. Mira, hay que esperar también de una persona que al final, como tú muy bien lo dices, y es cierto, pues ya hay un exalcalde que está en proceso, está siendo procesado por asociaciones con pandillas, y que por cierto fue en la fórmula cuando iba con el doctor Quijano, él, ¿verdad? Que estuvo en esa cuestión. Hay un exalcalde de Apopa de Arena condenado ya también por colaborar con pandillas, que hasta pidió un juicio abreviado para poder conciliar. Es decir, la credibilidad, mira, de estos partidos políticos, tanto Arena, el FMLN, no la tienen y difícilmente se van a recuperar de cara a las elecciones del otro año. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Y encuestas hasta la fecha. Inclusive, mira qué interesante cómo la encuesta de la UCA le da el 8.37 de nota al presidente, la Fuerza Armada 8.20, la PNC el 8. Son de las instituciones mejor evaluadas. Y qué interesante cómo la asamblea, que le llaman los puchabotones despectivamente, los foca, los dipufoca, porque mira, eso es bien interesante, cómo yo no estoy de acuerdo nunca, y tú bien lo sabes, con eso de la ofensa, de la descalificación. Exacto, sino que debatamos las ideas, pero qué interesante que ahora que la asamblea está articulada con el gobierno, tiene una nota de 7.3, cuando en el pasado, que estaban los diputados arcaicos, no pasaba del 3, a lo mucho 4. Sí. Es decir, la población está reconociendo esto. Y lo tenemos con datos específicos. El gobierno de Nayib Bukele ha desarticulado a las pandillas en El Salvador. Pero el régimen es constitucional. El régimen de excepción es constitucional. Al final es una herramienta constitucional para combatir un problema de emergencia nacional. Y si la Constitución, el artículo 1, establece que la vida humana es lo que más le interesa al Estado velar, tiene que hacer algo para que no se esté asesinando a personas. Por eso es de carácter temporal. Lógicamente, se tenía una violencia de más de 20 años, no lo vas a hacer en cuestión de meses. Con eso quizás quisiera ampliar un poco. Puede llegar el momento que a nivel criminológico, a base de estudios geográficos del crimen, las autoridades van a establecer una focalización de régimen de excepción. Es decir, puede que ya no sea de carácter nacional, a medida que vaya avanzando en lo que queda del año, se vaya focalizando en ciertas zonas, así como ha sucedido, por ejemplo, en los cercos militares que se han establecido en Soyapango, en la Totonichapa. Esta data la maneja obviamente las autoridades, sin embargo no la van a dar a conocer. Hay cuestiones como la investigación policial, porque la diputada esta que tú mencionabas, bueno, que pusiste el video también decía eso, que no se conocen los planes, no se conoce tal cosa. Es que hay cosas que no se van a develar. Me explico. A eso quiero llegar. Por eso es importante mencionarlo, de que el régimen va a llegar un momento que se va a tener que no ampliar, ya no va a ser necesario porque las pandillas van a estar absolutamente neutralizadas. Y ahora viene el después, que hace ya específicamente ya ir edificando un modelo de seguridad ciudadana, donde realmente la convivencia, el desarrollo local también va a tener mucha incidencia de parte y un rol preponderante de parte de las alcaldías, en este caso las municipalidades que tienen una cercanía, una proximidad mayor con la población. Y qué bueno que ya se esté teniendo. Programas de prevención social de la violencia, programas de prevención de la violencia contra la mujer. La parte tecnológica, Natán, esto es importante, ya alcaldías, vaya, por ejemplo, Santa Ana inauguró su centro de monitoreo, no se tenía en una ciudad tan importante como Santa Ana, no se tenía un circuito de cámaras,
San Salvador lo tiene, lo está mejorando, Santa Tecla, San Miguel, las ciudades importantes, y esto tiene que irse migrando también a municipios pequeños. Salvador Sánchez Ahí Serén, están los datos, 23.020 sí. muertes, asesinatos. Sí, sí, sí. Dios guarde. Y este partido político quiere volver a gobernar el país. No, Natán, es que a eso quiero llegar. Ellos asumen de que los atacan, troles, dice que el gobierno actual maneja un andamiaje comunicacional que engaña a la gente. Es que no es eso. Es que ellos fueron un fracaso total. Y las cifras solamente en materia de seguridad, ahí las tenemos en pantalla. Ya no digamos en materia de educación, económica. Es que mira, Luis, yo creo que esto no debería de ser tema de fanatismo político. Definitivamente. Es el problema de nuestro país, que en lugar de hacer una evaluación técnica, académica con los datos, te vas al fanatismo, al insulto. A eso recurre cuando tú disientes de la oposición. Y mira qué interesante. Todas estas personas que tienen esos movimientos ciudadanos, que más son apéndices de estos partidos, sí, que son los que más intolerantes son. Pero fíjate que nadie habla de esto. Exacto. Por eso hay que recordarlo. ¿Verdad? Claro, que este es un reportaje, mira, Mauricio Funes. Mira. No, pero esos datos los trajeron de las autoridades. No, claro, sí. Claro, si esos datos con los que hizo esa publicación, este medio, la prensa gráfica, sí. No, esos son datos oficiales. Exacto, son datos oficiales. Mira, Mauricio Funes, 17.530, con tregua. Con tregua, imagínate. Pero es inexplicable que el plan El Salvador Seguro lo lanza Salvador Sánchez Serén, saca tanquetas a las calles, que ahora ya sabemos que fue una estrategia simplemente publicitaria. Poner de nuevo por ahora a Sánchez Serén, 23.020. Sí. Sí. Vamos para abajo, Funes, 17.530. Vamos para abajo. 18.002 con Saca. El plan mano dura, super mano dura. Vamos con, mira, 12.300. Ahí sacan bien gordito Francisco Flores. 12.396. Es decir, que de Francisco Flores para arriba comienza el tema. Exacto. Sé que este flagelo tuvo que y los gobiernos de, vaya, Funes y Saca hacen la pantomima de que los iban a combatir frontalmente. Exacto. Pero los gobiernos del FMLN deciden, como política criminal, negociar con ellos. Desde el punto de vista de ustedes que manejan precisamente y trabajan todos los días en estrategias para el combate de la violencia y la criminalidad, saben que una decisión política de negociar, dialogar con grupos criminales al margen de la ley es una política de fracaso. Definitivamente. De fracaso, y mira qué fracaso más rotundo, porque al final, como los partidos políticos se van renovando, ya el FMLN y Arena ya quedaron estigmatizados. Sabemos que Mauricio Funes ya no está ahí, que Sánchez Serén ya es nicaragüense, y ahí son bien cheros allá en Nicaragua. Los dos son nicaragüenses. Exacto, a lo que quiero llegar, que ya quedan estigmatizados estos partidos políticos, porque al final, imagínate, Tony Saca, en lugar de haber combatido realmente a las maras, se dedicó a saquear el Estado, y por eso está condenado, él y otros exfuncionarios más. Mauricio Funes de igual manera. O sea, nunca les interesó realmente la vida humana de los salvadoreños. Un país pequeño en el cual tenemos una muy buena policía, hay que mencionarlo, operativamente. Hoy tenemos un mejor equipamiento, el gobierno se lo ha brindado, hemos sido testigos de ello. Al final hacía falta eso, esa rigurosidad de que se cumpliera la ley. Y algo importante, mira, esa actualización también y modificación legal acorde a los tiempos. Por eso el simple hecho de andar un tatuaje alusivo a pandillas ya es tipificado como delito. Y por eso es que los que están saliendo porque ya purgaron sus condenas por extorsión, por ejemplo, están siendo capturados inmediatamente. Eso le va a dar sostenibilidad. Yo recuerdo que Arena, el FMLN, llenaban el estadio Cuscatlán. Sí. Hoy no llenan la Chapupo. No llenan ni la Chapupo, Rodríguez, cabal. Sí, definitivamente. Sí. Y tú ves cuando se reúnen unos 4 pelones. Exacto, ¿no? y las marchas también que hacen con la sociedad civil, que en contra de las medidas del régimen de excepción, te recuerdas, ni todos unidos. Es que yo no entiendo, al final, mira, si yo fuera de esos partidos, por ejemplo, el militante, yo mejor no participaría. Es que yo siento que hacen el ridículo, y no es por menospreciarlo, sino que al final, el ridículo porque criticando cosas que le están salvando la vida a salvadoreños, a eso quiero llegar. Es decir, ¿cómo vas a criticar eso, que se quite el régimen cuando están viendo los resultados tangibles que se está teniendo? Se han salvado demasiadas vidas. Pero yo insisto, ¿con qué cara vas a llegar al territorio? Exacto. No los van a recibir. Solo va llegando. No van a llegar. O llegan donde realmente solo hay gente de su partido al final. No sé cuál es el objetivo de competir. Vaya, por cierto, yo he visto un analista, el Chino Flores, que está convencido de que precandidato a la presidencia. Sí. Pero al final, vaya, si vas a correr como candidato, ¿cuáles son las propuestas? Y si son propuestas que van en contra de eso, va a ser fracaso total.
Pero el detalle es este, Natán. Lo que pasa es que si son propuestas similares, ya las está ejecutando el gobierno. Es decir, por eso la tienen difícil. Porque en cierta medida, si eres oposición, debes de proponer algo diferente. Pero si algo diferente no quiere las personas, la población salvadoreña, sino que quieren seguir con lo mismo, ese es lo complicado que lo tiene. ¿Y por qué gente de Arena de Oposición en sus Twitter se burlan de los renders? Dice, qué bonito está, vámonos por el viaducto Los Chorros, ponen ellos. Como todavía está en proceso que ya de licitación. Pero preguntémonos, miren, el terremoto letal para El Salvador fue en el 2001. ¿Cómo es posible que gobernaba Arena, que en su momento, en 20 años no pudieron hacer un viaducto de ellos? Bueno, antes de que estén del poder, 10 años, no lo hicieron. Y por el contrario, cuando enviaron la ayuda de Taiwán hasta se robaron ese dinero y las familias ni sábanas les dieron. Yo creo que vergüenza sería darles criticar algo así, y cuando sea construido, va a ser una bofetada más grande para ellos. En el contexto de eso... Tanto que dicen que El Salvador se ha endeudado, que somos el país de alto riesgo actualmente, pero mira todo lo que tuvieron ellos y no hicieron. O sea, esto que menciona el FMLN cuando se termina una hora, el subsidio muy puntualmente, porque hay que recordarle a la gente eso, que eso lo había iniciado Sánchez Serendis. Tú sabes que esa obra la detuvieron porque se le habían dado a falsos ingenieros, habían pagado estudios que no, de suelo que nunca lo vinieron a hacer. Por eso habían detenido esa obra. Qué curioso que las obras que dejó a media el FMLN habían sido detenidas por corrupción. Es decir, un fracaso total. Y al final, como te digo, no solamente es en seguridad pública, sino que en diferentes ámbitos también, económicos, sanitarios. Yo me recuerdo también lo que tú dices, esta gente que, bueno, por algo este diputado Portillo Cuadro no se va a optar la reelección, cuando le llamaba el galerón al Hospital del Salvador, te recuerdas, despectivamente. O sea, en su momento esto les ha pesado cuando el exalcalde de Aguizón de Santa Tecla decía, ya no vamos a tener la Feria Consuma porque ahí está el hospital en plena pandemia, Natán. O sea, inexplicable realmente ese tipo de argumento. Al final, ha caído por su propio peso. Bueno, por ejemplo, de una guerra. Entonces no nos vamos a sentir orgullosos porque hemos disminuido la violencia en Centroamérica a diferencia de los otros países. Y cuando les preguntas eso, no nos sentimos orgullosos porque los derechos humanos están violentando. Siempre van a buscar una retórica e irse por la tangente, ¿verdad? Sí, o sea, así es. No es que sea un orgullo de una cárcel, sino que es un mal necesario actualmente. Porque estamos viendo condenas de muchos años y no los puedes tener en centros penales comunes, porque eso también la infraestructura ya no reúne las condiciones para ese tipo de criminales. Y esto hay que decirlo, porque fíjate que entendería yo que todos los pandilleros capturados en el marco del régimen de excepción, la gran mayoría van a ir a parar al CECOT. Exacto. ¿Verdad? Y no me cabe la menor duda que también las cárceles, los centros penitenciarios que ya estaban construidos, como el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, y otros, van a quedar solo para presos comunes que le llaman, o civiles. Es que se debe ordenar, básicamente. Vaya, lo que tanto exigen organismos de derechos humanos es lo que se va a hacer. Me explico, es decir, no pueden estar en hacinamiento, se va a buscar evacuar eso. Pero ya está criticando también, no tiene sentido. Al final no tiene sentido. Para unos criminales de alta peligrosidad se necesitaba un centro penitenciario con esa capacidad y con esa tecnología de medidas de seguridad también. Sí. Bueno, y vienen otros, ¿verdad? ¿Otros? Otros centros. Me imagino. Sí, mira, la capacidad de los actuales, excluyendo al nuevo centro de confinamiento, era para 18,000 reos, imagínate. Antes del régimen se tenía 32,000. Y súmale ahora los más de 60,000. Es interesante cómo han logrado mantener ese equilibrio, la separación de los pandilleros dentro del penal, para evitar revueltas, me explico, yo creo que se ha manejado bastante bien ese aspecto. Se comienza con el plan control territorial, viene el régimen de excepción y le brinda una aceleración a este plan, porque ya venía una disminución, sin embargo, se iban a perder demasiadas vidas si no se le metía como un acelerador, me explico, un turbo, por llamémoslo de esta forma. Y fíjate que qué interesante, me gustaría dar estos datos para que la gente nos pongamos en contexto cómo estamos a nivel, inclusive, cómo cerramos Centroamérica. Un periódico francés sacó unos datos estadísticos interesantes donde El Salvador registró 495 al año, el 2022, Costa Rica más de 600. Que Costa Rica sabemos que estamos hablando de muertes. La Suiza de Centroamérica, violencia homicida. Pero Guatemala, por ejemplo, tuvo 4,274 muertes violentas y Honduras 3,397. Lo que nosotros antes pertenecíamos a ese grupo del Triángulo Norte en el cual esta violencia homicida está exacerbada en estos países. Sí, era imperante e imparable. Y fíjate que por eso es importante, yo lo he mencionado en reiteradas ocasiones también en otros medios, cómo es que van a lograr darle lectura a Honduras y Guatemala específicamente, porque son los países que tenemos vecinos de forma inmediata,
porque la reconfiguración de las pandillas difícilmente se va a poder hacer acá, porque la modificación al marco jurídico, específicamente el Código Penal, ha sido fundamental para darle sostenibilidad al régimen de excepción. En cambio, Honduras y Guatemala estamos viendo esa migración de pandilleros. Inclusive la semana pasada tuvimos la visita de alcaldes de Sudamérica, inclusive venían unos coordinadores de Costa Rica, donde mencionan que hasta en Costa Rica ya han detenido a 2 líderes pandilleriles que andaban huyendo a El Salvador. Es decir, es un reto para Centroamérica también de que estas pandillas no se vayan a configurar nuevamente en estos países. Y ahí viene también la respuesta cuando dicen es que ya no hubo asesinatos, no es necesario el régimen de excepción. Si estamos viendo cómo la delincuencia, el crimen organizado, en este caso los grupos terroristas, siempre van a buscar esa mutabilidad a través del tiempo. Es decir, yo le he mencionado en otras ocasiones, en seguridad el crimen no se erradica, se neutraliza, que es muy diferente. En Estados Unidos ayer hubo un tiroteo y muertos en Texas, por ejemplo. Estamos hablando de la primera economía del mundo. Y una persecución que duró unos 30 minutos. Exacto. ¿Por qué menciono ese ejemplo? Porque los estados buscan crear las condiciones de prevención situacional también, que es lo que respecta a la criminología ambiental, para disuadir el delito. Y es lo que busca El Salvador actualmente. Gracias, Un gusto, Natán. Muy amable. Será hasta la próxima. Bueno, nos vamos, amigos.